tardes a todos. Muchas gracias por participar de la Escuela de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales Exactas. Esta escuela pues, es un esfuerzo de la Facultad de Ciencias, liderado por nuestro decano, el profesor César Valenzuela, y por el cuerpo administrativo del trabajo que le acompaña. En este esfuerzo pues queríamos traer la inteligencia artificial o acercarla a la Facultad de Ciencias Naturales, entendiendo que no solamente es un tema de moda, sino que es un tema que llegó para quedarse y que en ciencias tenemos que montarnos en ese tren, como decía el profesor Reuter en algún momento. Entonces, para mí es un gusto darle la bienvenida al profesor Adrián Reuter, al profesor Pablo Millán y a nuestro decano César Valenzuela, que va a dar unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero empezar pues, simplemente agradeciendo la disposición de Adrián, de Morten y de Pablo pues, para abrir un espacio en su agenda y haber participado de ese evento. Yo creo que es muy complicado. Todos tenemos agendas súper apretadas y sacar 2 semanas, poco más de 2 semanas, para un evento de esta magnitud, pues es difícil. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado, por su participación. Yo espero que hayan disfrutado pues, esta semana nuestra vida en Cali y que pues, no sea la primera vez, si es la primera vez. Y de la misma manera, pues agradecer a todas las personas que se inscribieron. Yo creo que la escuela fue un éxito por el gran número de personas que asistieron. Yo espero que hayan podido sacarle pues, todo el provecho a estas sesiones, a estas semanas, y que pues quede allí ya un insumo importante para empezar a hablar de este tema en las ciencias naturales. El tema de la inteligencia artificial es un tema bastante de moda, con todas las diferencias que podamos tener. Pues este año le otorgaron el premio Nobel de Física a unas personas que sentaron, digamos, en unas bases para el desarrollo de estas herramientas. Y precisamente hace 2 semanas, justamente hace 15 días precisamente a esta hora, estamos en un conversatorio también sobre inteligencia artificial, una visión un poco más diferente, una visión mucho más académica quizás. Hace 15 días estamos hablando pues, con una persona que viene de la industria, un empresario, que estaba contando pues, las implicaciones que iba a tener la inteligencia artificial para ciertos sectores. Hoy pues, la idea es entonces, o desde esta escuela, la idea pues, empezar a dilucidar cuáles son las implicaciones, más bien las oportunidades que se abren con estas herramientas para las ciencias naturales exactas, que tienen aplicaciones en todos los campos de la ciencia. Yo espero que este espacio que se abrió, pues, esta escuela, esta primera escuela de educación artificial, pues, es un espacio que podamos mantener año tras año, que todos los años podamos hacer una escuela, no necesariamente sobre inteligencia artificial, aunque pues, se vaticina que los cambios van a ser demasiados, muy acelerados. Probablemente dentro de un año podamos estar hablando nuevamente de inteligencia artificial con nuevas aplicaciones, con nuevas visiones, y con nuevas implicaciones, sobre todo para las cosas que nosotros hacemos. Entonces hoy pues, finalizamos la escuela con este conversatorio pues, muy general, para que ustedes también se lleven una visión un poquito diferente de lo que es la inteligencia artificial, un poco más general de lo que vieron en las diferentes clases, en los diferentes talleres. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes y pues esperamos que podamos abrir estos espacios de una manera mucho más continua, hablar de estas cosas con más periodicidad. Muchas gracias, muy amables. La palabra a Manuel para empezar el conversatorio. Esperemos que lleguemos. Pero bueno, podemos empezar ya sin duda. Bueno, vamos a continuar.
Dentro del protocolo está presentar a los profesores, el profesor Adrián Reuter, el profesor Morten Jensen y al profesor Pablo Millán. Entonces, traía un discurso, había escrito un discurso, y esta mañana tomando un café con el profesor Adrián se me ocurrió una idea. Yo dije, bueno, estamos en un conversatorio sobre inteligencia artificial, entonces dije, necesito presentar al profesor Adrián Reuter, hazme un resumen de su hoja de vida. Entonces, dice, el profesor Adrián Reuter es un destacado investigador en el campo de la química computacional y biofísica. Actualmente es profesor en el Departamento de Química de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es reconocido por su trabajo en dinámica molecular y simulación de sistemas biomoleculares, empleando modelos computacionales avanzados para comprender interacciones a nivel atómico y molecular. Reuter ha contribuido al desarrollo de herramientas y software de simulación como AMBER, uno de los programas más utilizados para simulaciones de dinámica molecular en biomoléculas. Su investigación abarca una variedad de temas, incluyendo la simulación de proteínas, el estudio de propiedades electrónicas y estructurales de sistemas biológicos y el desarrollo de métodos para mejorar la precisión y eficiencia de simulaciones. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos en revistas científicas científicas de alto impacto y ha sido invitado a conferencias internacionales debido a su experiencia y liderazgo en el campo. Reuter también ha participado en proyectos de colaboración interdisciplinaria, aportando su experiencia en química computacional para resolver problemas complejos en biología, medicina y materiales. Su enfoque en el uso de inteligencia artificial y técnicas de machine learning para la química computacional ha destacado en los últimos años, mostrando su interés por integrar estas herramientas en la predicción y diseño de nuevas moléculas. Entonces, esto fue lo que me arrojó ChatGPT. Yo he tenido que presentar al profesor Adrián un par de veces, la primera vez cuando tuvimos la sesión virtual y la otra vez cuando empezamos la IFA, y también tenía un discurso que yo mismo había preparado, pero usualmente yo soy una persona muy nerviosa para hablar en público y termino diciendo cualquier cosa. Y a mí me da vergüenza con las profesoras que presento, entonces veo esto y digo, uff, ¿por qué no Google esto? ¿Por qué no ChatGPT esto antes? ¿Qué dice el profesor Adrián? ¿Estás de acuerdo? Lo escribí yo eso, ¿no? No, es notable. Sí. Hoy creo que es el ejercicio. Si tú le pones ahí abajo, dime más, empieza a inventar. Ahí está. Sí, lo que decía es que si uno le pide a ChatGPT que siga buscando, dime más, dime más, dime más. En la siguiente batalla empieza a inventar que yo hice cosas, o sea, lo hice, y yo creo que nunca hice eso. ¿O no lo recuerdas? O puede ser que no lo recuerdo. Eso es muy probable. Bueno, entonces dije, bueno, lo mismo pero con el profesor Morten. Bueno, como el profe no está, entonces vamos a pasarlo, se lo perdió. Lo mismo pero para Pablo Millán de la Universidad de Waterloo. Y entonces me dice, el profesor Pablo Millán es un reconocido investigador en el área de la biología computacional y biofísica, afiliado a la Universidad de Waterloo en Canadá. Su trabajo se centra en el modelado matemático y simulación de sistemas biológicos complejos, incluyendo redes metabólicas y procesos de señalización celular. A través de su investigación, Millán busca entender los mecanismos biológicos fundamentales a nivel molecular y celular, utilizando herramientas de simulación avanzada y teoría de sistemas dinámicos. Millán ha hecho contribuciones significativas en el análisis de la estabilidad y regulación de sistemas biológicos y en el desarrollo de modelos computacionales que permiten predecir comportamientos celulares bajo diferentes condiciones. Su trabajo interdisciplinario ha sido fundamental para avanzar en la comprensión de cómo las moléculas responden y se adaptan a cambios en su entorno, aportando perspectivas valiosas a la biología de sistemas y biomedicina. En los últimos años, el profesor Millán ha explorado el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el modelado de procesos biológicos,
facilitando el desarrollo de modelos predictivos más precisos para aplicaciones en salud y biotecnología. Además de su prolífica producción científica, es reconocido por su colaboración activa con investigadores de distintas disciplinas, promoviendo la integración de herramientas computacionales en biología y medicina. ¿Qué dices? Pues es muy gentil. Yo no describiría mi producción intelectual como prolífica por ahora, todavía no, pero el primer párrafo está bien, ¿y eso? El segundo ya no, para nada. No trabajo en la regulación de sistemas biológicos que permiten predecir comportamientos celulares bajo diferentes condiciones, para nada. Hago trabajo interdisciplinario y prolífica producción científica. Vamos a ver el futuro. Es investigador en la Universidad de Toulouse, especialista en sociología de la biología computacional y la inteligencia artificial. Su trabajo reciente ha explorado métodos avanzados de aprendizaje profundo para el análisis de genomas, incluyendo el desarrollo de herramientas como PLUX. ¿Qué dices? Eso está mejor, sí es mi paper. Yo sí trabajo con extremófilos. Un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de miedo me da. Eso sí es aceptado. A mí me parece que le faltó algo importante. ¿Qué sería? Eres hincha de la América de Cali. Hincha de con esto, pues el siguiente punto del conversatorio era que cada profesor invitado hiciera una breve descripción de su trabajo enmarcado en la inteligencia artificial y cómo nos spoileen cómo a futuro pues, piensan seguir desarrollando estas temáticas. Gracias por la presentación, gracias ChatGPT por... para empezar, quiero estar seguro que tienen claro que esto no es una búsqueda de Google, ¿no? O sea, no es que lo está copiando cosas. Esto es información que comió el año pasado y la reevalúa, ¿no? Se escribe. Eso para mí es un poco más notable. Lo otro que no sé tiene claro, ¿vieron que el texto aparece de a poco? Eso es mentira, lo hacen a propósito. O sea, no, en serio, la respuesta es mucho más rápida que esa, pero decidieron que a los humanos les iba a caer mal que aparezca. Entonces lo escriben horrible. Es todo una ingeniería de OpenAI. Bueno, mi trabajo histórico siempre hice química computacional y fisicoquímica computacional, especialmente cosas de modelado y dinámica molecular, etcétera, de biomoléculas, los complejos. Eso está en este programa AMBER y todo eso. Luego de muchos años me di cuenta que si miro mi trabajo en retrospectiva, lo que he hecho es desarrollar herramientas. Que sí, tengo artículos y he tenido dinero de subsidios, de proyectos, de problemas en particular, de esta proteína, pero en realidad no me importa tanto, ¿sí? Entre nosotros. Me importa desarrollar métodos para que mi grupo y otra gente pueda usar. Como parte de eso, hace unos años nos metimos en el asunto de aprendizaje de máquinas y elegimos un rincón muy particular que es, dada una molécula, existe una manera de predecir la energía de la molécula, la información y la fuerza sobre los átomos
al mismo nivel que uno tendría si uno hace los cálculos de mecánica cuántica, que es el modo correcto de hacerlo, pero por construcción, si uno logra eso, los resultados van a ser de costo muy bajo, los números son muy rápidos. Nos embarcamos en eso, y el modo que elegimos el problema fue muy particular porque iba a ser o funciona o no funciona, porque los datos son en principio exactos, no hay discusiones, no son datos experimentales que un laboratorio puede tener un número, que un laboratorio hay un solo set de datos y los datos los podíamos generar nosotros mismos y tenerlos bajo control, o sea, era el test más fuerte que podíamos encontrar. Como comenté en clases, yo estaba convencido que iba a funcionar, funcionó, con lo cual mi grupo cambió totalmente a aprendizaje de máquinas en una cuestión de menos de un año. Y ahora hacemos eso, todavía seguimos haciendo un poquito de lo otro, pero ahora hacemos eso. El futuro va a ser usar estas herramientas, ahora que sabemos que más o menos funcionan, hemos convencido a otra gente que funcionan, usarlas para en la etapa de descubrimiento, de analizar problemas complejos de autoensamblaje, de pegamiento de proteínas y de mecanismos de reacción enzimática, cosas que en principio sabemos cómo hacer con mecánica cuántica, pero es muy costoso. Pues ahora que sabemos que esto lo reemplaza de algún modo, vamos a seguir haciendo eso. Bueno, y como saben algunos de los profesores, en principio yo me jubilo de aquí 1 año y medio, 2 años, así que lo que haga lo tengo que hacer ahora. O sea, ya no, el resto para mis estudiantes, así que eso. Yo soy de profesión matemático, ingeniero electrónico, y fui a la Universidad de Waterloo a 6 años a comenzar mi doctorado. Y mi supervisor en ese momento me dijo: Pablo, tenemos un problema con las secuencias de ADN, tenemos muchas, son muy largas y no tenemos tanto tiempo para correr un blast. Yo dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pero tú mencionaste que sabes de redes neuronales. Podemos aprender una representación de las secuencias de ADN y entrenar las redes neuronales para clasificarlas taxonómicamente. Sí, sí podemos, y así que como embarqué mi doctorado hace 6 años, y ese fue uno de los en los primeros años de mi doctorado. Después nos dimos cuenta que las etiquetas de muchas de las secuencias estaban mal. Alguien dijo que era un pez y en realidad era un anfibio. A ver, gracias. Y estaban mal las etiquetas, entonces el problema que intentamos resolver en ese momento fue cómo podemos agrupar taxonómicamente sin depender de las notaciones de otra persona. Entonces, si ustedes estuvieron poniendo atención en las sesiones, porque queremos ver un problema de agrupamiento, de clustering, y a eso me dediqué por el resto de mis estudios doctorales, a agrupar secuencias de ADN utilizando redes neuronales, cosa que no se había hecho hasta hace muy poco. Entonces ese fue el segundo problema que resolví, y ahora me dedico a entrenar y a ajustar modelos fundacionales para secuencias de ADN. Es mi campo actual y lo que espero que venga en el futuro. Thank you very much, Pablo. Finally, we found Professor Morten. Hi. Professor Morten, we make an exercise. So I asked ChatGPT.
ChatGPT about you. Say that is a renowned theoretical physicist specializing in nuclear physics and computational physics. He's a faculty member at the University of Oslo in Norway and Michigan State University in the United States. His research focuses on the structure of atomic nuclei and the development of computational methods for studying complex quantum systems. Horst Jensen has contributed significantly to advancing techniques like coupled cluster theory, which is instrumental in nuclear structure calculations and quantum many-body physics. A key area of his work involves leveraging high-performance computing to solve challenges in nuclear and particle physics, including understanding the interactions and behavior of subatomic particles. In recent years, Horst Jensen has integrated artificial intelligence and machine learning methods into his research, enhancing predictions and improving computational efficiency in modeling quantum systems. He is widely recognized for his leadership in physics education and has been instrumental in mentoring young scientists in computational and theoretical physics. His contributions have been published in leading scientific journals, and he is frequently invited to speak at international conferences. What do you think, Professor Morten? It's good. I probably don't know what to say. Is it accurate? I don't know what to say. The thing I like was the mentoring of young people. That is one of my passions. So I think as a civil servant, one of our duties is actually to give you guys the right knowledge and competences and skills which will make you thrive in your lives. That's our main job. Yeah. Sorry for coming late. You were having a good lunch. We some seafood from the Pacific. I have no excuse for being late. It's just my fault. Sorry. He asked for more. See, I asked for more information, and this is what he just did. These things are getting better and better. Yeah, it's not very repeated. At least the two first paragraphs. So don't ask anymore, just go to his webpage. Actually, I want to say one thing, and this is a follow-up of our obligations towards society. I put everything I teach, I put it on GitHub, so everybody can pull it down. And it's so touching when you see, last week I got an email from a person in Botswana, in Africa, and she asked me how to cite this for her bachelor thesis. So when you put knowledge available to everybody, this is the way we progress our societies. And so this GitHub address, I put everything I teach, everything I develop, I put it there. Because knowledge should be available for everyone. He's waiting so far. Yeah, but I think that it should have said that you contribute to open science in the community in the world. That's very nice. And well, so now we have the questions. So the
students, we asked a series of questions. One of them was, please give us a question for this professor. So I gathered some of them. So one of them was, could the AI, I have it in Spanish, so I have to translate it. So say, could the AI, the generative AI, could be even better than human intelligence? How much do we know? And AI could have conscience. So who wants to go first? So let me have it here. So can generative AI exceed human intelligence? In many cases, absolutely, right? There's no doubt that there's many cases where, and again, I mentioned this before, I have no idea what intelligence means, and I don't think anybody else does, but efficiency at certain tasks, yeah, sure. And if I imagine that intelligence is solving puzzles, right, being the best, I would make the hypothesis that somebody who's a world champion in chess, it's a reasonably intelligent person. Well, AI does better than that. Yes, AI, so that, eso es para si puede superar, depende del área, hay ciertas cosas que no. ¿Tiene una IA puede tener conciencia? No, pero puede llegar a un nivel que no podamos darnos cuenta de la diferencia. Pero formalmente no creo. O sea, puede haber conciencia. Creo que en principio no puede pensar en conciencia artificial, pero no va a ser del tipo de IA yo tengo la sospecha de que no hay nada extra científico en nuestra conciencia, pero que el hecho de que sea materia no sólida y que no sean transistores y que sea análogo, tiene algo que ver con eso. Pues no sé si yo diría que un sistema, al menos con computación binaria, etcétera, que no, pero no sé. Pero puede existir el momento donde no nos demos, donde la respuesta siga siendo que no y no nos demos cuenta, que parezca que sí. Sí, yo quiero ahondar un poco en eso, o reiterar. Yo pienso que la respuesta es no, estos sistemas no pueden tener conciencia, pero incluso a este punto yo diría que es indistinguible si le pedimos a estos agentes que simulen emoción, lo hacen muy bien. Le preguntamos cómo te hace sentir X o Y y van a responder que les hace sentir tristes o felices dependiendo de lo que les preguntemos, porque de alguna forma están haciendo una mímica del tipo de datos en los que fueron entrenados. Entonces, no tienen conciencia, pero pueden, lo que es la profesora Adriana, simular muy bien. Respecto a la inteligencia, yo diría que hay personas que trabajan en aprendizaje automático. Aquí me tocó sacar la copia, el profesor François Cholet, si se lo conocen. Él es un abanderado de que estos sistemas aún siguen memorizando y la
general, todavía no estamos ni cerca de alcanzar. Es lo que él piensa, y hay un reto, podemos buscarlos, ARC Price, y él está pagando $1 millón para las personas que desarrollen un sistema de aprendizaje automático para resolver los puzzles que él pone ahí. Son muy sencillos y un estudiante de secundaria los puede resolver, pero él paga $1 millón porque es un abanderado de que la inteligencia general con la que nosotros contamos, las máquinas todavía no, y están muy lejos, incluso dice que están muy lejos. Yo me monto en ese bus, pero no tan extremo. Yo pienso que en cuestión de menos de 2 años y medio alguien se va a ganar ese $1 millón. ¿Cuánto apuestas? I don't have a good answer. And I guess most of us don't have a good answer. And how to say, from my point of view, when I've been looking at artificial intelligence as a collection of machine learning methods, this is the kind of experience I have. Then I would definitely say no to most of these things. So you have different types. So there's a kind of common denominator, which goes as machine learning, but you have machine learning without, no, artificial intelligence without machine learning, and then you also have artificial intelligence as a collection of machine learning algorithms. So you actually are letting the computer find the best possible representation of a data set. And normally you would train this yourself. You write a program which does the training, and you would put into that program different biases, prejudices, etc., which then obviously condition the final result. So the standard artificial intelligence with machine learning algorithms, like deep learning methods, neural networks, etc., you can definitely say, I would definitely say no to all these questions. But then, I have a kind of, how to say, challenge, whether you can, this is a parallel to the way we have developed as humans specific concepts. Can everybody hear well in the back? Can you hear well? So if you just think of a word like idea. So idea, the concept of idea, the way we use it now, comes from the schools of Socrates and Plato. And this was something which was developed over many, many years. And it has its root in the Proto-Indo-European word, which is called Veda, which you will recognize in some languages. It actually meant observe, to see, but also to know. And you see that in modern languages like Veda. In Italian it's vedere, which is used to see. In the Germanic languages like English, German, and so on, it's wissen, wissen in Old English, which means knowledge, basically. So if you look at the basic name for science is called Wissenschaft in the Germanic languages in Northern Europe. So you have a word which in Proto-Indo-European had a certain meaning, and then it developed into this concept of idea. And you can think of Plato and Socrates and these old Greek philosophers needing to express a specific concept in one way. So that kind of human process, which has led to the evolvement of an idea like the word of idea, is something which I struggle with as of now, whether artificial intelligence could do something like that. You can also see the word to speculate. To speculate also meant observe and to see, but it got a totally different meaning, and that happened at the same time in this small place in the world, in Greece, in just
some 2,500 years ago, when they needed to develop new concepts. But the old Proto-Indo-European word, specchio, you see that in Italian, specchio, which means mirror. You see that in the word in many Germanic languages, which has the same meaning. So you kept some of the basic meanings, but then you got this new meaning to speculate, when we speculate about new ideas. So I have problems in seeing that anything which we will program can actually do this for us. But I say, I don't know. I don't know whether there will be some kind of super program which can actually do this for us. So I don't know. But with the standard machine learning methods, I'm pretty sure this cannot be achieved. Thank you. I'm going to ask the same question to ChatGPT. And this is not an item, so I mean, those two are intelligent. I don't, we're intelligent. So, okay, we gave answers. We're going to ask ChatGPT the same question. If the answers are similar, we're in trouble, right? Because I could have read what ChatGPT said. So we're going to, yeah, sorry. Yeah, so assuming that we three, I'm going to repeat that for you. Assuming we three are intelligent and we gave answers that are coming from human intelligence, we ask ChatGPT and these answers that are indistinguishable or similar or that could have come from one of us, then the question is, can we consider it intelligence? Al menos es complicada, porque bueno, esto es un test, pasa. Bien, habla de emociones. Quiero un micrófono y escucha. Se copia, ¿verdad? O sea, se puede adaptar, ¿no? No es tan distinto de lo que decimos nosotros. Eso. Bueno, pero dice, está diciendo por ahora, ¿no? Bueno, yo creo que las escuché a ustedes y... Exacto. Y la risa porque la siguiente pregunta tiene que ser es exactamente esa sobre el tiempo. La siguiente pregunta es precisamente eso, desde el punto de vista ético, ¿cuáles son los retos y cómo los deberíamos asumir? Profesor Morgan, ¿entiendes en español? From an ethic point of view, what are the challenges? There are many levels, many. And clearly one of the dubious things is how you use face recognition algorithms. If you're thinking of an ethical way of using that, it's used by law enforcement agencies. And just to give you an example, in the US there is a company called Palantir. For those of you who have read Lord of the Rings, you know what a Palantir is. Right? And this company sells
how to say, access to face recognition software, which you, if you live in a specific neighborhood, you can subscribe to that. So suppose now that the person who delivers the post to you is somebody who's been in jail and is being let out of jail and wants to make a new life and is delivering your mail. Then this software which Palantir offers to private people, you can couple up that with your video camera, which then can be linked up with a local police station. And then suddenly this camera recognizes this person as somebody who's been in jail before and flags that immediately to the local police station. And then the police comes and arrests this person. Whereas this person has hopefully paid his tribute to society in the sense that you paid the time in jail and you want to make a new life. So you could clearly say that this is one of the, what I would say, negative effects of using algorithms which we have developed. If you think of many of these algorithms have made huge progress. So one of the examples I like to make is the usage of how to say, many of these machine learning methods to recognize, let's say, images. And in cancer treatment, this is really one of the big advances we have made, and one of the big services to society. So my classical example is if you think of a cancer scan of tumors, this is something which nobody pathologist would go through in the oncology department in a hospital. And it takes a life to train a pathologist. This is really, takes a long time to recognize whether this is a benign or malignant tumor. With many of these machine learning algorithms, you can train on data on tumors, and then you can quickly say whether this is a benign or malignant one, and then this patient can actually be put in the right queue in the hospital, and you get that treatment or that treatment depending on the type of tumor. And then the dubious cases can be flagged to the medical staff, and then the pathologist with a lifelong experience can decide whether this is benign or malignant. So for medical research, many of these algorithms, which are used actually to recognize images of tumors and things like that, they can also be misused. So the thing is, we as society, we as citizens, we actually have to make sure that a company like this Palantir cannot send pictures of, let's say, inmates to animals. So to me, that is an example of the kind of ethical aspects which we need to deal with, because the algorithms, we develop science, we develop things which can be of use to society or benefit for everybody. I would say that one of the big progresses in medical research is actually provided by many of these machine learning algorithms. So that's one of the benefits of what we see. When it comes to, again, cancer research, like what Pablo has been researching, is you can look at features of the DNA, and then you can retrace which features of the DNA are important for this and this type of cancer cases. And then in the DNA, you would have millions and millions of features which you cannot track down easily by basic standard experimental research. So this is just one of the many aspects. And I think for the ethical aspect, to be able to use things properly, it means that the broader population needs to have an understanding of what these methods mean, what are their pros and cons. I mean, you don't need to have an in-depth mathematical understanding, but you need to have a broader understanding of what they can give you and what are possible ethical traps. So that this kind of debate is something which we can only develop if we are a society which has the knowledge. And this is where we and you guys, with the knowledge you have, can actually contribute to elevate the level of knowledge of society. I think that's essential. Just to understand simply what these methods mean, how they can be applied,
and then discuss what the consequences are. I think this kind of discourse and debate is something which we have to participate in and where we can contribute. Besides the science which we do, where we develop methods which we think, when we develop things, we don't develop them because we want to do something evil. We develop them because we want to help. Like in medicine, one of the things you will encounter in every hospital worldwide is that in an oncology department, they will tell you, it's irrespective of country, we lack pathologists. So this is a huge contribution to, let's say, value this face recognition algorithms which are correct. Yo creo que tengo muchas cosas que decir, pero está el riesgo de sonar político, entonces voy a contener un poco. Pero como es el profesor Morten, hay varios aspectos de la parte ética. Uno que a mí particularmente me preocupa mucho es que para entrenar estos sistemas se requiere mucha mano de obra y hay un humano entrenando etiquetando la información que reciben estos sistemas, y me parece que tristemente en este momento se está viendo que hay personas que en lugar de que la máquina trabaje para ellos, ahora ellos trabajan horas y horas etiquetando ejemplos que se les van a presentar a las máquinas por muy poco. Entonces, desafortunadamente me parece que estas herramientas, aunque son muy buenas, han abierto la puerta para generar como una, entre comillas, esclavitud moderna a las máquinas, me parece. Entonces, eso es algo que yo no conocía, pero me parece que es un problema ético que eventualmente tendrá que regularse, y a las personas que trabajan en esto se les tendrá que pagar el justo precio de su trabajo. Es una cosa a otro nivel. Vemos lo que pasa con los desarrollos de generación de datos o generación de contenido, porque lo que se genera tiene un fundamento. Cuando le pedimos a DALL-E o a Midjourney que haga una imagen que se vea como X o Y artista, está copiando un poco lo que la obra del artista. Entonces ahí entra un problema ético de derechos de autor. Cuando en esto de vehículos autónomos, si el agente tiene que tomar una decisión, alguien tiene que, y desafortunadamente pasa algo malo, alguien tiene que tomar la responsabilidad por la decisión que tomó el agente, y es necesario regular esas cosas. Y bueno, puedo seguir enumerando los problemas éticos que pienso que aparecen a raíz de estas nuevas tecnologías, y es una conversación que, como dice el profesor Morten, debemos tener con conocimiento. Es importante que más personas entiendan cómo funcionan estos sistemas, y sobre todo ustedes que van a ser los líderes del futuro van a tomar buenas decisiones informadas para no para suprimir estas tecnologías, porque suprimirlas me parece que no es el camino. Tal vez regularlas, ¿cómo? No sé, pero estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Quiero agregar que cada vez que en la historia humana que aparece una tecnología fuerte de ruptura, se dio esta discusión. Cuando apareció la energía nuclear, se habló de la ética, claramente. Tenemos energía muy barata, tenemos terapias de cáncer, debido a que sabemos cómo se rompen los núcleos,
también podemos volar una ciudad en segundos. Cuando desarrollamos biotecnología, se dio esta discusión, ¿no? Vamos a crear clones supersoldados que alguien seguro lo está haciendo, o en realidad nos concentramos en terapias génicas y saber si alguien tiene una enfermedad determinada. Lo único que quiero decir con esto es que la humanidad pasó por cosas como esta, que en ese momento eran tan fuertes como esto ahora. O sea, se acababa el mundo en ese momento. Era demasiado. Esto a mí me asusta más que las otras, personalmente, pero de alguna manera el sistema se soluciona. Lo que sí me preocupa es que la tecnología esté en manos de unos pocos. Es otra cosa, por si no lo entendieron a Morten. Palantir, esta compañía de la cual habló, es el diablo encarnado, literalmente. O sea, búsquenlo, miren lo que están haciendo. El ejemplo que digo es sencillo. Fíjense las cosas que están haciendo con la información, es muy grave. El asunto es eso, el acceso a la información, el no poder creer la información que uno va a empezar a ver. Hoy hablé de eso, ¿no? Dentro de muy poco o ya, una fotografía de Morten robando un banco puede ser cierta o no. Porque no vamos a tener manera de saberlo, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, chequeé los bancos hoy. Eso va a estar. Va a ser muy complicado. En términos a mí me preocupa menos que ChatGPT dijo que vamos a depender demasiado de la tecnología, etc. Cuando yo crecí, eso decían mis padres de la televisión. Cuando mis padres crecieron, eso decían sus padres de la radio y el diario, que no piensan porque solo escuchan la radio. Bueno, pasan, y la gente se adapta, ¿sí? Hay cambios, no vamos a ser lo mismo que antes, bueno, vamos a ser distintos, para mí no es un problema. Les quiero dar un ejemplo directo de un paper de hace un par de años donde se dio esta discusión antes que se publique el paper. Bueno, era, dígame cómo sintetizar moléculas de modo sencillo, poco costoso, con cosas químicas que uno puede comprar en un supermercado o sencillamente que uno no tiene acceso. Y le pusieron un filtro grande que decía, si alguien le pregunta, o si ustedes solito le dijeron al sistema a sintetizar venenos, gas naranja, etc., no lo hago. Y la discusión fue muy sencilla. ¿Qué pasa si le doy vuelta el filtro? Si le digo, deme las cosas malas en lugar de las buenas. Es exactamente el mismo algoritmo. Y lo hace. Entonces, con el mismo programa uno cambia el switch y sabe cómo hacer, sintetizar drogas o venenos con cosas que uno puede comprar. Es un caso directo donde antes de publicar paper se dio esta discusión de, bueno, o sea, si publico esto, ¿qué van a hacer con esto? Pero el beneficio, el costo, no hay soluciones obvias, pero la discusión hay que tenerla. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, recientemente se publicó un artículo sobre el AI Scientist, en el que se diseñó un sistema que tiene como objetivo replicar el proceso científico de manera automatizada y escalable, incluyendo la escritura y revisión de artículos científicos. ¿Hasta qué punto la literatura científica estará generada a través de inteligencia artificial? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a este escenario? Para los que no sepan de qué paper está hablando, les recomiendo que pueden ir a buscar. Literalmente lo que uno puede hacer es interactuar con este sistema y decirle, bueno, usted ya sabe todo lo que se ha hecho en este campo, usted sabe quién soy yo, ¿cuál es mi próximo proyecto? Escríbalo.
mañana le voy a dar unos resultados y me va a escribir el paper, y lo hace. ¿Okay? O sea, porque la parte esa de qué es lo siguiente en el campo que es interesante, es excelente. Uno le pregunta cómo lo hago, qué pasos tomo. ¿Sí? Prácticamente la recomienda cómo hacer la siguiente ciencia. Es bueno, la cosa, ¿no? Pero eso, la otra parte que es cuánto va a estar escrito por inteligencia artificial, de los papers, ¿qué quiere decir eso? No sé, va a ser un número no trivial. De hecho, hay indicios de que hay una cantidad interesante de la no trivial de la literatura científica en este momento que está escrita entera por inteligencia artificial. Hay papers que por suerte no están en journals que mucha gente lea, ¿sí? pero aparecen, se publican, tienen referencias, y uno lo mira y dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? Esa es la parte, si tenemos suerte. La parte mala va a ser si tiene mucho sentido y pasa. No sé. No sé, yo creo que, de nuevo, es una herramienta más, hay que usarla como una herramienta más, con muchísimo cuidado, como muchas herramientas. Y tenemos que aprender como sociedad a hacer eso. No sé cómo lo aprendemos. Okay, I think the responsibility goes a lot back to us, who sits here, as mentors for young people. So there are many ways to answer this question as well. So one thing is that for many of us, this is very useful when you're writing your first scientific papers. Also using things like ChatGPT for writing papers, getting advice, because many of you have never written a paper before. English is not your language, and that means that there are many ways of writing things which are not obvious to us, and this is something which is part of the learning process. So in a certain sense, the way you write a scientific paper, the way you structure it and everything, this is part of the learning process, which we also are responsible for. And this kind of ethical standards when it comes to using AI in generating science and generating scientific articles is something which falls back to the whole scientific environment. You have environments where you have extreme pressure on publishing and getting cited and so on. So in a certain sense, you have to overcome that barrier and more idealize the way you should do science. So there are benefits. I always ask that I teach in a project-based way, all my courses, which means also that students write projects instead of having exams. And when they write the project, since they're not native English speakers, I tell them you can use ChatGPT, but then we want to see the extract of the conversation, and we want to see how you have used it to write the paper or write the report. Because then we can see whether you use this in an intelligent way to guide you and to allow you to get deeper insights. The thing which we also have to stress as teachers is that when you let the ChatGPT or this kind of software do the job for you, you lose a lot. Like, just take an example, you can use ChatGPT to write an introduction for you. And then you can let that one, how to say, you can read it, and then you can decide whether this is meaningful or not. But then you lose a lot. So I spend a week on writing the introduction of a scientific paper. And when I write it, I'm reading many other papers. Because you have to write a motivation for why this is interesting, and then you have to read what other people have done. So if you let ChatGPT do the job for you, then you lose that intellectual maturing process. And this is what we, in a way, have to tell as university teachers. Because when you are new and you have never written something,
when you enter a scientific environment, you will see a very competitive environment, people don't share information, etc., etc. So a lot of this goes actually back to us. Then, on the other hand, many of these tools are fantastic because, like, and you probably know that, you have many people who cannot come to the university for many different reasons. Some people have anxieties, they don't want to interact with people. Some people have handicaps, and then they cannot talk to you. And then ChatGPT or the software can function as a kind of body you can ask questions to. But in order to understand the questions, you have to have a good insight about the problem. But clearly, if you want to take shortcuts, this is a big problem in the community. And I would say it actually comes back to us in the research environments on how we actually conduct research and what we see as acceptable. I would say that it's a useful tool which can help us a lot in correcting language, getting inspiration for new ways of wording things. But at the same time, it's a very delicate thing, and we as a community have to, in a way, communicate in a better way what we expect from ourselves in doing science. Yo soy más porque esto es una perspectiva juvenil, pero igual con lo que no está de acuerdo es el momento. Lo primero que pensé cuando Martín comenzó a dar sus opiniones de responsabilidad, me parece que como científicos nosotros tenemos la responsabilidad de, si vamos a utilizar estas herramientas en nuestra investigación, tenemos que ser capaces de refutar si el dicho alucinó, porque si lo tomamos como un oráculo, como decía Adrián, a veces nosotros lo tomamos como lo que esto nos toca, es la realidad. Llega un punto en el que nosotros estamos haciendo investigación para avanzar en conocimiento y no somos capaces de distinguir si lo que esto dice es cierto o no. Tenemos que parar, dar un paso atrás en ese momento. Yo creo que yo, como ser humano, tengo que instruirme, tengo que adoptar una postura crítica, porque lo que es dicho me está diciendo, de pronto lo estoy tomando como la voz de Dios, y no puede ser así, yo pienso. Para escribir una carta de recomendación, para escribir un email, está bien, pero para hacer ciencia y avanzar el conocimiento, pienso que tenemos que permitirnos desarrollar el pensamiento crítico, y eso afortunadamente o desafortunadamente se logra leyendo y gastando, y eso toma tiempo. Por ejemplo, yo tengo que publicar, ellos están a punto de retirarse, yo estoy entrenando, tengo que publicar, necesito conseguir fondos, entonces siempre está la presión de, uy, ¿será que uso ChatGPT para mi nuevo artículo? Pero entonces, ¿en qué va a parar la ciencia? Porque se pierde el fundamento, pienso yo. Yo lo puedo usar, escribo algo y le pido que me lo corrija, que me lo revise la gramática, y está bien. Pero si todos los científicos empezamos a hacer ciencia con esto, y estos mismos sistemas empiezan a revisar los artículos, vamos a estar nadando en un montón de publicaciones que no dicen nada, y va a ser cada vez más difícil para nosotros hacer ciencia, porque la ciencia es un proceso incremental, pienso yo, y si hay escalones en ese proceso incremental que empiezan a fallar, pues empieza a desmoronar todo lo que siga construyendo de ahí para adelante. Y eso yo desde esta orilla generacional,
Tenemos un par de preguntas adicionales, pero quisiera preguntar si de pronto del público alguien tiene una pregunta por allá. Por ahora tiene poco de conversatorio. Sí. Por acá. Ya, te paso. Disculpa, yo te paso el mano para que quede mejor la grabación. Hablo. Mi pregunta depende de una pequeña pregunta primero. ¿La ciencia como tal conoce o tiene decodificado el mecanismo de la conciencia tal cual? Entonces, claro, dependiendo de esa respuesta, se nos será muy difícil justamente reconocer que una inteligencia artificial tiene una conciencia de ella también. Exactamente. ¿Cuál es el problema con todos estos tests de saber de la pregunta si la inteligencia artificial puede ser más inteligente que la inteligencia humana, o si puede ser consciente, etcétera? Es que no tenemos definiciones fijas. No, se lo puedo decir, si un sistema hasta aquí no era consciente y en el momento que empieza a hacer esto, sí. No tenemos eso. Claro que podamos. Entonces la pregunta se pone, ¿no? Puede haber millones de respuestas dependiendo del sesgo personal que uno tenga, de lo que uno piense que es la conciencia. Pero no, al principio no tenemos, no sabemos, hay hipótesis, no sabemos. Hay discusiones de... Sí, o sea, sabemos distinguir una persona que está consciente o inconsciente, pero eso es trivial. ¿Las cucarachas son conscientes? Supongamos que no, okay, por un segundo. Bueno, y las cucarachas y nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde ponemos el límite? ¿No? Eso sepa nadie sabe. Lo mismo con la inteligencia. Lo que tiene interesante es que lo que Pablo es que al menos está definido de una manera... Va a haber un premio si usted me muestra un programa que pueda hacer esto, que son cosas sencillas, pero que son difíciles para una computadora. Lo estuve mirando un poquito y el problema con eso es el siguiente: yo estoy pero seguro, pero totalmente seguro, que si yo le doy esas cosas a gente de algún pueblo originario de Colombia, no les va a salir. Claramente son inteligentes, no hay ninguna duda que son inteligentes bajo cualquier definición posible. Pero eso no le va a salir, por ejemplo, porque nunca vieron ese tipo de juegos. ¿Sí? Entonces, los test estos tienen sesgos que uno piensa que no, y los tienen. Todos los test de coeficiente de inteligencia están tremendamente sesgados racialmente y socialmente. Pero se usa para decir, no, esta persona no es inteligente porque no sabe hacer eso. Bueno, pero esa persona nunca vio un periódico. Preguntarle cómo escribir un periódico es una pregunta que no tiene sentido. Entonces, es un problema potencial con esos tests. Yo sigo insistiendo, para mí no queda claro que nos haga falta que exista eso. Pero los humanos no somos demasiado inteligentes, ¿sí? Ese es el asunto. Estamos diseñando sistemas para ser como nosotros, no somos muy buenos, ¿sí? Entonces no es necesario pensarlo así. Para una determinada tarea uno puede diseñar un sistema de ingeniería muchísimo mejor que cualquier humano. La pregunta es si hace falta hacer algo que haga todo lo que hacemos los humanos bien. Yo soy totalmente incapaz de escribir una poesía, ni siquiera de darme cuenta si la poesía es buena o mala. Con la música puedo. Soy inteligente igual, ¿no? Más o menos, o no, pero eso no cambia. Entonces, el asunto de definir correctamente qué quiere decir inteligencia, qué quiere decir conciencia,
uno hace la pregunta, ya está suponiendo que uno sabe cómo definirla, y eso es un problema. ¿Sí? Es un sesgo fuerte. This is a very good question, and which I guess is very difficult to answer. And if I think of myself, the way I've defined being conscious means that I can reason, I can put words to things, and through words I can express myself. And that way I perceive that I'm conscious about certain things. Now, there is actually research in cognitive science nowadays which questions this, whether knowledge of language is important for you developing a consciousness about what you think. So, if you ask me about these things, I would say consciousness is the way I said it first, but then this is being questioned by people who do research in cognitive science. And there's evidence which, according to them, I have a Greek friend who has a very funny name. He actually has, his name is a fantastic name, it's Athanasios Protopapas, which means immortal upper priest, directly translated. And he does research on cognitive science. And when somebody with that name says something, you listen. Now, there is a lot of research going on in cognitive science on how we actually develop our consciousness about concepts. And I would say the original one is the way I said first, but then this is being questioned, and that's all I know of now. And how people actually develop concepts about things, whether language is essential or not. That's a big question. Yo hace un par de años dejé de pretender saber cosas que en realidad no sé, así que voy a pasar esa pregunta. No. En la parte de atrás, Diego tiene una pregunta. ¿Qué cosa no le permitirían a una inteligencia artificial que decida por ustedes? Va a llevar un par de minutos. Yo pienso que las cosas que nos generan felicidad y placer no hay que automatizarlas, ¿no? Los sistemas de aprendizaje automático, la motivación es, yo pienso que está en la pereza. Yo pienso que la pereza es uno de los motores del desarrollo del ser humano y queremos automatizar las cosas. Para mí, a mí no me gustaría automatizar las cosas que me dan felicidad. Por ejemplo, me invitan mis amigos a jugar fútbol, yo digo, me gustaría tener un robot que juegue fútbol por mí. No. Yo quiero ir porque me gusta el fútbol y quiero pasar un tiempo agradable con mis amigos, así me peguen, así me canse. Yo ese tipo de cosas no esperaría que la gente lo hiciera por mí. También mi trabajo, algunas cosas de mi trabajo, de pronto las automatizaría con algunos de estos agentes del futuro tal vez, pero yo pienso que trabajar genera una satisfacción personal y yo siento que el ser humano necesita sentirse productivo. Entonces yo creo que trabajar tampoco se lo dejaría a estos sistemas porque me genera satisfacción. My answer is anything which would do harm to the common good. Yeah, exactly. I was thinking about final decisions, decisiones finales en cuestiones médicas. Que decida si ciertos pacientes tienen que ser tratados o no,
pero simplemente porque sospecho que haga lo que haga una inteligencia artificial termina siendo una pregunta económica y que no va a tener en cuenta sentimientos humanos, que no va a tener en cuenta que, bueno, esa persona que no le va a dar más droga del cáncer de mi mamá, ¿sí? O como si vale la pena tomar recursos económicos y tratar de educar a todo el mundo o educar a unos pocos. Yo sospecho que cualquier inteligencia artificial va a decir que económicamente es muchísimo mejor no educar a todo el mundo. Eso es clarísimo. Pero no lo vamos a hacer, o sea, no queremos que pase eso. Bueno, esto va con un común gusto, ¿no? O sea, esas decisiones que requieren, que no es que los humanos tomemos decisiones perfectas, ni mucho menos. Pero creo que la inteligencia artificial no va a llegar. Quiero quedar mal. La humanidad es bien común y yo la resuelvo en la respuesta. Y algo personal, no, para que te pienses mal. Yo quiero decirle que no tomo mi siesta. No quiero que me lo den a mí. ¿Eso está bien? Bueno, una pregunta de parte del público. ¿Alguien que se anime? O comentarios. O comentarios también. Preguntas. Claro, no necesariamente. Por acá está David, ya te paso el micrófono. Buenas. No, pues yo quiero comentar una anécdota. O sea, yo estaba solo experimentando con GPT, ¿qué tanto puede hacer? Y entonces para mí yo estaba de vacaciones y me escribió una amiga, ve, ayúdame con estos ejercicios de una conocida, y era una niña primaria, eran fraccionarios. Eran como 10, 20 fraccionarios, y yo dije, ¿qué querés? Entonces yo cogí y me puse ya GPT, y él tiene los de subir imagen, y yo subí imagen, y yo dije, ve, vamos a ver qué me responde, qué hace. Cuando yo que ya GPT comienza a leer todo lo que está en lápiz, así como un niño que escribe como que está apenas aprende a escribir, comienza a enumerar los números bien. Solamente que con uno que un 7 que pareció un 1. Y entonces comenzó a resolverme todos los fraccionarios. Pero digo, ya cómo hizo para entender que eso con lápiz, que escribió un niño, era un fraccionario y lo identificó bien. Solamente equivoqué en un 7 que pareció un 1, que hasta yo me confundí, era un 7 o un 1. Entonces me fui a preguntar a mi amigo, ¿esto es un 7 o un 1? Entonces me lo esperé y yo decía, eso es un 1. Y entonces yo dije, bueno, no, pues ya lo que era con procedimientos, entonces me describe estas operaciones con procedimiento y comenzó a escribir otros relacionados con el paso a paso, le mandé el contenido a mi amiga. Pero yo me quedé aterrado, cómo ha mejorado tanto que reconoce la letra un niño, hecha a lápiz, que ni yo podía ver. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes cuál cree que será el límite? O sea, ¿será que eso algún día podrá tomar decisiones con una persona? Porque técnicamente yo veo que eso es como que uno razona por los algoritmos según la experiencia que uno obtiene, y por lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, les estamos dando datos y una programación para que ella decía. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree que sería el límite que va a tener la inteligencia artificial? ¿El límite de qué está preguntando? Como el límite de decisión. ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería como el límite de acciones, decisiones, o lo que se pueda llegar a hacer? ¿O habría que regularlo? Digo yo, no sé. Ciertas cosas sí, a mí me preocupa mucho que son... Por eso me da un poquito más miedo la inteligencia artificial que la energía nuclear o que la biotecnología, porque el número de actores posibles es esencialmente el mismo número que la población. O sea, si alguien quiere usar esto para el mal, lo puede hacer en un sótano y que nadie se entere, ¿sí? O sea, no es... Hacer una bomba nuclear requiere cierto trabajo, ¿sí?
un número pequeño de gente que lo puede hacer. De tecnología hay más gente. Aquí no hay límite. Entonces, regularlo, o sea, para romper la inscripción de toda la tarjeta de crédito hace falta una persona, ¿no? Lo podemos regular todo lo que podamos. Si una persona sabe cómo hacerlo, listo, partimos todos. Entonces, las regulaciones tienen que estar, pero no son totalmente efectivas. El límite, a mí no me queda claro que haya un límite. Que la respuesta sea correcta es otra pregunta distinta. Pero no creo que haya un límite, no sé cómo vayamos a ver un límite donde la inteligencia artificial diga aquí llegué o más que esto, no. So Pablo helped me a little bit in rephrasing what you said. But let me see if I understood what Pablo said to me, right? Because it's the second step. And if I understood you correctly, if we think of using these tools in the educational process, I think it's very important for us as teachers, whether we are at elementary school level, middle school or universities, to actually try to understand if these tools can be used in a meaningful way. And when I think of a meaningful way, at least at the university level, this is how can we use these tools to allow people to get a deeper insight about the scientific field they are studying. So we are always, at the end, we as scientists, we are not looking after applying recipes, but we are looking after a deeper understanding of the processes which you see. So if these tools can help us in many ways of getting a deeper understanding, I would say this is great. At the same time, when we teach, we have to be aware of the fact that not all students will use these tools the way we think of, in the sense that they use this. Suppose, I give you an example here. So one of the courses I teach on machine learning, I allow students to use ChatGPT to write the introduction and so on. But what they often have done is they've written their first file themselves without using ChatGPT. And then they compare it, and then they get hints and ideas. Oh, that was smarter, that was a better write. That was the way, when I wrote my first scientific papers, I was like a monkey. I just picked what, I'm still a monkey in free fall according to my wife. But I just picked up phrases here and there from different articles, and then I found something I liked, and then I used it. So you can think of it in that direction, but clearly you can have people who just use it immediately just to hand in the homework. And then this whole process of reflecting and gaining the insights is lost. So we, in a way, as university teachers, we have to enter there and say this is just a new tool. And there's actually a lot of research nowadays on how you can use these new tools to enhance students' insights or people's insights about this given problem. Whether this is a scientific problem or just you solving a given scientific problem. So just to give another example, I have a colleague of mine who teaches an advanced course in quantum mechanics, and he's a classical theoretical physicist, actually they are called theoretical physicists, but they often like to make exercises with tricks, and if you don't find the trick, you cannot go on. And then you've lost a semester, because you didn't find the trick. So this guy took the exam, and he was so happy because he found a difficult problem, and he grinded it through ChatGPT, and ChatGPT solved the exam. Right? So in a way then, you have to rethink the way we actually teach together with these tools. And I think most universities have the people who do research and education, and this is something which is entering university education research. So I just view this as many tools, but clearly we have to develop an understanding of how we can use this in the most efficient way. That's roughly what I would think is important to think of now.
Respecto a la última parte, ¿cuál es el límite? Yo pienso que haya un límite. Dijo Adrián, no es que vaya a parar. La persona que ganó el premio Nobel, Geoff Hinton, hace menos de un año, él y varias otras personas muy influyentes en el campo, Joshua Bengio, su colega del que ganaron el premio Turing, firmaron una petición y dijeron, por los próximos 6 meses necesitamos parar esto. Pero, ¿cómo lo podemos parar? Si lo hubiéramos parado, yo no hubiera seguido trabajando, me hubiera quedado sin trabajo. Las personas que están en Carnegie Mellon, que están en Stanford, desarrollando estos sistemas, no van a parar. No va a haber un límite. Vamos a seguir desarrollando estos sistemas. Y la regulación, que también hablaba Adrián, se hace necesaria. Desafortunadamente yo pienso que las personas a cargo de regular los sistemas no trabajan a la misma velocidad con que se desarrollan los sistemas. Entonces, yo pienso que nosotros, como científicos de la computación o usuarios y desarrolladores de estos sistemas para la ciencia, tenemos que responsabilizarnos un poco y encontrar soluciones creativas que se incorporen a las herramientas que estamos desarrollando, que no sea tan fácil mover el switch para sintetizar venenos, generar una solución creativa para que si alguien quiere hacer daño con lo que nosotros estamos desarrollando, que quede un poquito difícil. Tengo un colega que aceptó una posición en Dubái y él trabaja en lo que se llama watermarking, y él trabaja en que desarrollar un sistema en que toda imagen que salga de un sistema de aprendizaje automático tenga una firma que sea irreconocible al ojo humano, pero que pueda ser traqueada. Entonces, ese tipo de desarrollos me parece que son los que se hacen necesarios, van más allá de una regulación y van más allá de parar el desarrollo de estos sistemas. Listo, muchas gracias. Por acá el profesor John Zapata quiere hacer una pregunta, pero creo que me da pena, me dijo que me lo iba a escribir, pero no alcanza la mano. Iba a la mitad bueno, yo no le delegaría cuidar a los seres que quiero a la inteligencia artificial. Eso me hace como bien humano. Una neuropediatra, yo tengo una hija de 4 meses, ¿no? Una neuropediatra bien famosa sugiere que su evidencia que los bebés no son conscientes de su propia existencia sino como hasta los 8 meses. Que para ellos toda la familia es como si fuera una única, un único ente. Entonces, actualmente podríamos decir que la inteligencia artificial, pues, digamos que no es consciente de su propia existencia, pero podría ser ese bebé que en algún momento puede llegar a ser consciente de su propia existencia. Bueno, entrando en la recta final del conversatorio,
quisiera pedirles el favor de que nos dieran unas palabras de cómo la inteligencia artificial va a dirigir a futuro, o qué tan importante o qué tan influyente va a ser en su disciplina. En el caso de Adrián, en la química, en el caso de Norbert, en la física, en tu caso en la bioinformática o en la biología. En la química va a ser, ya es, si uno extrapola, absolutamente revolucionario. Aquellos de ustedes que vayan a ser profesores, la gente a la cual ustedes le van a enseñar, lo van a mirar como momias. O sea, ustedes le van a contar cómo hacían las cosas, así como yo pienso eso de mis profesores, ¿sí? Pero esto va a ser mucho más grave, porque ustedes van a decir, en mi época, yo miraba un espectro infrarrojo y tenía que acordarme dónde estaban los picos. Y iban a decir, ¿por qué hacía eso, no? En mi época los papers, los escribíamos en una computadora. ¿Qué es eso? Entonces, en términos de tecnología, en términos de cómo vamos a hacer la ciencia, va a ser revolucionario. Y hay que usarlo para eso. Ya lo dije varias veces. Lo único que no se puede hacer es lo que hacía gente en 1850, que se paraba delante de las máquinas de vapor y decía no, ¿sí? Esto no hay que hacerlo así. Bueno, no, ¿sí? Hay que tratar de manejarlo, tratar de corregirlo, tratar de regularlo y usarlo para lo que uno pueda, pero no usarlo no es una opción y va a cambiar todo. The two things I would like to say. I mean, the first one is about physics research, and in physics, without putting on this kind of arrogant physicist hat, because now, if you look at the CERN environment, they've been developing the computer. This is actually a computer science division, which has been one of the leading ones when it comes to deal with large data sets. Because the typical experiment at CERN is not run by physicists. It's run by people who do material science, it's chemists, it's physicists, it's engineers. It's basically a multidisciplinary enterprise. And I view these developments in this particular machine learning, which we've been using, as a development of new tools which allows us to tackle huge data sets. It can sometimes give us new insights which we didn't get because we had traditional methods to solve systems and study systems with. And I would say that the insights I've gotten have been quite many, but I also have a long training in traditional methods to analyze data, which is also important. Now, coming to the multidisciplinary aspect, I actually wanted to go back to the people who organized this activity which you are part of, as Omar, Manuel, and all the other people. And I think this is essential because artificial intelligence, in particular the machine learning aspect, which many of us are dealing with, is a multidisciplinary activity. And you will see developments in deep learning methods where many of these are represent in a way universal approximators which allow you to analyze huge data sets, which can hopefully give you insights. This is something which requires collaborations between mathematicians, physicists, chemists, geoscientists, because you will see these methods being now applied in all disciplines. If you look at the drug research, training molecular dynamics potentials, which, like Adrian has been doing, is essential for drug development. And there you use often machine learning to find effective degrees of freedom, which can aid you in making better drugs. But this is again a multidisciplinary activity. And if you look at this school here,
I think this is an invaluable start in order to get everybody on this bandwagon, where you also think of how to give you guys the knowledge about these tools. And I think if you don't do that, we as university teachers, we do a disservice to you because we don't prepare you for the job market. Because this is an important tool which you will actually use, methods which you will use to analyze data. And you don't know which field you will end up working, but you having a good understanding of this is just essential. So developing this kind of activity and keeping the multidisciplinary spirit, because then you meet a mathematician who says that I've done research on deep learning, and then I say, this method may be interesting for my research. And suddenly you have a collaboration across disciplines. And hopefully that can help your faculty of Facultad de Ciencias y Matemáticas to develop a cross-disciplinary activity in artificial intelligence and machine learning, which will benefit everybody, and which will give you guys the tools and knowledge which prepares you for the future job market. I think that's, I would like to say a big thank you to what Manuel and Omar and all the others have done. Thank you guys. This is very important. Muy buena, Martín. Lo que se aborda del trabajo interdisciplinario, yo, digamos que mi carrera científica es un producto de eso, precisamente. Yo soy matemático, pero me dedico a resolver problemas en las ciencias biológicas. Yo pienso que esa es una de las formas en las que el aprendizaje automático va a influenciar, a seguir influenciando las ciencias biológicas. Más personas de otras disciplinas van a querer ser parte y van a querer resolver los problemas que ustedes ya saben que existen, y al mismo tiempo ustedes que ya lo están haciendo se van a comenzar a empapar de lenguajes de programación, matemáticas, matrices, tensores, ¿qué es esto? ¿Cómo yo utilizo las herramientas matemáticas para resolver los problemas que tengo en el análisis de este bicho, de esta bacteria que me tiene loco? Entonces, yo creo que la parte interdisciplinaria es una de las formas en las que va a seguir influyendo. Y ya a nivel, otra forma en la que yo creo que va a influir mucho es que nos va a permitir el acceso a herramientas que no sabemos que existen. Entonces, por ejemplo, yo le digo a estos sistemas, ¿cómo puedo analizar estos datos? Puede que no cuenten con la capacidad de analizarlo por nosotros, porque nosotros mismos sabemos de qué especie es el ADN que tenemos, pero ellos tienen acceso a todo el internet y ellos me pueden decir, existe esta herramienta que desarrollaron estas otras personas en Singapur y funciona muy bien. Una herramienta a la que no hubiésemos tenido el conocimiento fácilmente. De pronto hubiésemos llegado con un par de horas buscando en Google y tal, pero estos dispositivos que tienen acceso a todo el internet, digamos, ahora pueden hacer queries de páginas web, pues van a facilitar. Y la última, que yo pienso que, no sé si lo voy a ver, de pronto sí, de pronto no, es que yo creo que esto no va a parar hasta que nosotros anotemos funcionalmente cada nucleótido en el ADN, yo pienso, y el aprendizaje automático nos va a llevar hacia allá. Y esto es lo mismo que yo pienso que va a pasar. Gracias. Para cerrar,
quiero hacer tres agradecimientos. El primero para los asistentes de esta escuela. Muchas gracias a las personas que desde la primera clase virtual han estado juiciosos, muy interesados en el tema y han sido constantes. Ese es mi primer agradecimiento hacia ustedes que estuvieron en las charlas presenciales. Entiendo que, como su nombre lo dice, es una escuela intensiva y pues ha sido, pues, digamos, un poco extenuante por la programación, pero quiero agradecerles. Entonces, primero, pues dense un aplauso a ustedes mismos. El segundo agradecimiento es para las personas que han hecho posible esto de alguna u otra manera, al profesor Román Calderón del Departamento de Física, al profesor Don Enrique Zapata del Departamento de Química, al profesor Andrés Castillo del Departamento de Biología, a la profesora Alba Marina Torres, que está en comisión esta semana, no nos pudo acompañar, pero que también ha sido parte importante. De alguna manera también los profesores Luis Alfredo Rodríguez y Carlos Galíguez del Departamento de Física. Todas estas personas, los monitores, la secretaria Milena Franco, que ha sido excelente esta semana. Entonces, quisiera... pues, como decía el profe Morten, el profe Adrián y el profe Pablo, de alguna manera desde que nació la idea, se la propusimos al decano. El decano nos apoyó en todo, entonces de alguna manera pues surgió como una idea, pero se volvió eso, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Queríamos unirnos como facultad y entender de que esto es algo interdisciplinario y que nos debe unir como facultad si queremos ir progresar, ¿no? Entonces ese es mi agradecimiento. Y el tercer agradecimiento es al profesor Adrián, al profesor Morten, al profesor Pablo. Muchísimas gracias por hacer esta escuela posible. Omar, ¿me puedes ayudar con nuestros regalitos? Les tenemos un detalle de parte de la universidad. Muchísimas gracias. Lo que decíamos antes, es toda una semana la preparación en la parte virtual, la dedicación, preparar las clases, los talleres. Mil gracias. Sabemos que en otros lugares, digamos, les pagarían muy bien por esto que ustedes hicieron. Quisiéramos que les diéramos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, y con esto pues damos finalizada la escuela. Un momento, perdón que lo interrumpa. Las gracias, y yo también quiero agradecer porque la verdad me ha parecido una gran experiencia. Ustedes aprendieron, espero que hayan aprendido y no me ha pasado todo por encima, pero yo aprendí mucho esta experiencia y les agradezco. Quiero felicitar a los profesores porque el hecho de que ustedes como que estén pendientes y quieran aprender y tienen un poco, tienen que ver con la formación que ellos les han dado y hacen un gran trabajo. Me voy muy contento con la calidad que tienen sus estudiantes. Es un nivel alto y los felicito a ustedes por las ganas que se les ve, que tienen de aprender. Si no entiendo nada, pero no pasa nada y voy a aprender. Quiero agradecerles también y quería dejar eso. No, yo otro también. Cuando uno da agradecimientos y empieza a dar nombres propios, comete el error de que a veces se olvida de alguien, ¿no? Y voluntariamente en este momento pues miro hacia arriba y veo a Diego Torres allá al fondo.
una persona que nos colaboró con el diseño de la página, comprar la información, grabar las videoconferencias que eran virtuales, las presenciales, y estaba acompañándonos todo el tiempo. Y hizo una pregunta que también los dejó pensando, y excelente. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.